Soy Leandro Hoyos, arquitecto y especialista en diseño y desarrollo de producto. Quiero presentarles el proyecto SECO. SECO es el proyecto de diseño y desarrollo de un dispositivo sanitario que se caracteriza por reducir el consumo de agua a un 0%. Este dispositivo hace parte de un sistema de saneamiento básico alternativo que tiene varias partes. El primero es la generación de un insumo, que básicamente es un material secante que reemplaza el agua. El dispositivo sanitario en sí, que permite y facilita un proceso de separación y contención temporal, que facilita un posterior procesamiento que neutraliza el riesgo biológico y cuyo subproducto es básicamente un abono orgánico, un bioinsumo que se puede utilizar como abono, como fertilizante y que además permite la recuperación de suelos en el procesamiento de los cultivos. Pero antes de continuar quisiera contarles por qué nace este proyecto. Este proyecto nace de entender el ciclo del agua y el ciclo de minerales y nutrientes. El ciclo de agua, como nos lo han contado en la escuela, es básicamente un proceso de evaporación que facilita el reciclaje del agua que consumimos todos los días. Paralelo a este proceso se desarrolla el ciclo de nutrientes. El ciclo de nutrientes es básicamente el proceso en que los minerales se vuelven parte de los alimentos que los seres vivos consumen y estos a través de las heces fecales devuelven al suelo. Este proceso es perfectamente absorbido por el ecosistema. Cuando en este proceso el ser humano entra en una pequeña escala, nuestros ecosistemas están preparados en la medida en que tengamos procesos adecuados para absorber el ciclo de nutrientes en los cuales el ser vivo participa. Sin embargo, cuando las escalas aumentan y vamos a las escalas urbanas, nuestros sistemas de manejo de los residuos que deberían simular lo que hace la naturaleza no logran esas metas y en vez de eso, nuestros sistemas de alcantarillado y de tratamiento ven su capacidad rebasada y lo que hacemos en vez de devolver los minerales a la tierra es llevarlos al agua. Cuando este proceso se da también se suma el riesgo biológico que llevan nuestros desechos y desafortunadamente tiene un impacto en la afectación de la salud pública por el consumo de agua no potable. Eso tiene un valor. El valor básicamente está enfocado en conseguir el agua, potabilizarla, luego distribuirla y después de su consumo tenemos que hacer un proceso de tratamiento. Eso tiene unas consecuencias que también generan costos. Tenemos costos en vidas humanas. Colombia es un país donde más de 2.000 niños al año mueren por enfermedades causadas por consumos de agua no potable. La salud pública en general tiene unos sobrecostos en términos de tratamiento en salud pública causados por consumo de aguas no tratadas. Y obviamente nuestra capacidad de generación de bienestar se ve afectada y la capacidad de desarrollo de nuestra sociedad. Concentrémonos en este momento en un pequeño ejemplo para que podamos dimensionar el impacto. Bogotá, en clase media, tiene un costo asociado al acueducto y al alcantarillado que equivale a 5 pesos por litro. Cada litro que llega al grifo de nuestras casas, en un lavamanos, en un lavaplatos, cuesta 5 pesos. Puede ser un costo muy pequeño en Bogotá, pero en otras ciudades realmente conseguir un litro de agua puede ser mucho más costoso. Una de las fuentes de contaminación del agua en nuestros hogares es el uso de sanitarios. De estos sanitarios básicamente tenemos dos tipos. Hay algunos sanitarios tradicionales que han sido reemplazados progresivamente por sanitarios ahorradores. Desafortunadamente, la tasa que quisiéramos de recambio de ese tipo de sanitarios no es tan alta. Los sanitarios tradicionales básicamente consumen entre 10 y 13 litros. Los sanitarios ahorradores consumen 6 litros. Ahora a esto le generamos una variable más. Entre hombres y mujeres hay una tasa de uso de los sanitarios y de descargas al día que es el triple en las mujeres que en los hombres. En ese orden de ideas y según los promedios podríamos establecer claramente que una mujer utiliza en promedio 6 veces el sanitario al día y cada vez que lo descarga, si no está usando un sanitario ahorrador, la descarga va a ser de mínimo 10 litros. Si tomamos esas cifras y las multiplicamos por el consumo al final del año, vamos a tener que una persona habrá contaminado en el peor escenario de uso por lo menos 21.900 litros. 21.900 litros puede ser una cifra bastante abstracta y absolutamente tenemos claro que es una gran cifra, pero entendamos un poco mejor qué significan 21.900 litros. 21.900 litros significa que una sola persona al año contamina casi 22 tanques, cada tanque de 1.000 litros.
y de esos 22 tanques, solamente 4 o 5 serán potabilizados para devolver al ecosistema. Este es el impacto que tiene una sola persona al año. Si esto se multiplica por una ciudad como Bogotá, que tiene casi 7 millones de habitantes, obviamente el impacto es muy grande. En conclusión, estamos gastando mucho dinero para conseguir agua, para potabilizarla, para distribuirla y luego contaminarla en un solo dispositivo que usamos de manera constante todos los días, lo que en resumen nos indica que estamos gastando dinero para contaminar nuestra agua. Sin embargo, no todo es un problema. Existen alternativas. En los sistemas de saneamiento básico alternativo son dispositivos que básicamente utilizan este mismo ciclo. Existen dos tipos de sanitarios: los sanitarios de compostaje y los sanitarios de separación. Los sanitarios de compostaje básicamente mezclan los líquidos y los sólidos en un sanitario y a través de un proceso de calor generan la neutralización del riesgo biológico. También tiene como resultado un bioinsumo. Desafortunadamente, los sanitarios de compostaje no están disponibles en el país y los que están disponibles a nivel internacional son muy costosos, están alrededor de $1.700 a $1.500. Existen también los sanitarios de separación. En estos sanitarios el proceso básicamente logra separar los líquidos de los sólidos y eso facilita el proceso. Sin embargo, este sanitario específicamente, el de Naturhead, todavía no está disponible en el país, cuesta alrededor de $950 en Norteamérica. Como ven, este par de posibilidades, aunque son prometedoras, son muy costosas para una sociedad como la nuestra. Sin embargo, en Colombia tenemos también una posibilidad de sanitario de separación. Este sanitario fue desarrollado como resultado de una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud y de algunas empresas privadas y fue utilizado ampliamente por varias organizaciones que han llevado este dispositivo al proceso de mejoramiento integral del hábitat en distintas partes de Colombia. Este dispositivo fue usado ampliamente por la Fundación Proco en procesos de mejoramiento de hábitat en Amazonas, en Chocó y en la periferia de Bogotá. Como resultado, Proco encontró que desafortunadamente la aceptación de este tipo de dispositivos no era muy alta, porque implicaba un manejo de los sólidos y los líquidos por parte del núcleo familiar, implicaba también una incomodidad física porque el dispositivo tiene problemas de ergonomía y antropometría, y también desafortunadamente implicaba una percepción negativa a nivel social en términos de un dispositivo que está más pensado y más percibido para situaciones de emergencia o para gente pobre. Las inquietudes anteriores que les comentaba que tuvo Proco fueron llevadas a la Universidad Nacional y se discutieron dentro del espacio del Grupo de Investigación DGI, Diseño, Gestión e Innovación. También se discutieron en la especialización en Diseño y Desarrollo de Producto y en el Programa de Transferencia de Diseño a Comunidades Productivas ACUNAR. Básicamente, estas inquietudes pudieron desarrollarse dentro del espacio de la especialización en Diseño y Desarrollo de Producto. La especialización cuenta con varios módulos que todos fueron aplicados y enfocados en este problema. Son de especial relevancia el módulo de usabilidad, que nos permitió identificar varias cosas con respecto al usuario, el módulo de mercadeo para saber cómo lo llevamos a una sociedad como la nuestra, y el módulo de ecodiseño, que nos permitió entender aspectos esenciales en el desarrollo del producto. El módulo de usabilidad nos dio la posibilidad de identificar distintos tipos de usuario. El primer mito que tuvimos que entender es que los dispositivos tradicionales que existen hoy han sido diseñados de manera unisex, pero realmente el tema de género divide completamente el ciclo de actividad de lo que pasa entre un hombre o una mujer cuando van al baño. Por otra parte, el tema de edad definitivamente también influye en la percepción del dispositivo. Las dimensiones antropométricas son parte importante del confort. Las discapacidades también generan un criterio importante a tener en cuenta, y los espacios donde se usa el dispositivo sanitario también definen la percepción del producto. No es lo mismo y es un ciclo de uso completamente distinto lo que sucede en el uso de un sanitario a nivel público del que tenemos cuando nosotros estamos usando un sanitario en nuestras casas en un espacio privado. Las primeras fases del desarrollo de este proyecto dentro de la especialización nos llevaron a enfocar el producto en el desarrollo de un dispositivo para ser usado en espacios públicos, básicamente en instituciones educativas. Dentro de este proceso fue importante entender
que los usuarios que usan el dispositivo no son necesariamente los únicos. Era importante entender que los usuarios secundarios que tienen que ver con el mantenimiento y el aseo y la instalación del producto eran también de vital importancia. El proceso se centró también en desarrollar este dispositivo para mujeres, teniendo en cuenta que ellas son las que tienen tasas más altas de uso de estos dispositivos y que también presentan un ciclo de uso y de actividad mucho más complejo que los hombres. Sumando todos estos requerimientos, pudimos entonces establecer e identificar un modelo mental de estos usuarios. Básicamente el modelo mental nos llevó a entender que los usuarios que usan un sanitario no están dispuestos a sacrificar el confort por más economía que ofrezca el dispositivo. En ese orden de ideas, el confort tenía que ser un punto vital en el desarrollo del proyecto. No ver, no oler, tocar poco o nada eran requisitos importantes. Este proceso también nos llevó a entender que a partir del modelo mental podíamos establecer un modelo conceptual por parte del dispositivo y por parte del sistema en términos de funciones que dieran respuesta a las acciones de los usuarios. Entender este proceso fue importante para poder proyectar una serie de herramientas que nos llevaron a plantear los primeros esquemas de arquitectura de producto. En este caso, entendimos unas relaciones de los objetos, sus funciones, con respecto a los usuarios y también con respecto al entorno donde deben integrarse estos dispositivos. A partir de los esquemas de arquitectura de producto, pudimos establecer las primeras versiones del proceso de este producto. Este producto tiene básicamente unas funciones básicas de pie de interfase, que son los objetos específicos que tienen contacto con el usuario, los elementos de separador y de soporte y estructura del dispositivo, unos elementos también que tienen que ver con almacenamiento de material secante, de los líquidos y los sólidos, y todo el sistema debía ser, en este caso, compatible con los espacios y los escenarios en instituciones educativas. Mientras estábamos realizando este proceso de investigación, conocimos la experiencia de COWA. COWA es una experiencia muy singular porque es la aplicación en un espacio rural en términos reales del sistema con un dispositivo que ya existe, lo que nos permitió entender varios componentes. El primer componente es el componente educativo. A pesar de que las personas del núcleo familiar entendían el proceso y lo podían controlar, cuando recibían visita, especialmente de familiares y amigos, tenían grandes problemas en la percepción y forma de uso del dispositivo. Por otra parte, el tema del material secante fue también importante. El material secante, en este caso usado por ellos, era un material secante que se podía fabricar con productos locales que ellos podían conseguir de manera económica. Eran básicamente acerrín, arena, ceniza y cal dolomita. Ellos realizaban un proceso manual de secado porque los niveles de humedad eran precisamente los que garantizaban la eficiencia del material secante en el dispositivo. Por otra parte, y en sí mismo ya estaba el dispositivo sanitario, el cual tenía como función específica la separación de líquidos y sólidos. En este caso, el dispositivo no resolvía el problema de almacenamiento temporal para poder facilitar después el proceso. El proceso que se da a continuación es un proceso de secado. Este secado se realiza solo sobre el sólido que sale del dispositivo sanitario. El sólido se procesa a través de calor que se consigue básicamente con energía solar y en términos de 2 semanas estaba aparentemente seco pero con el riesgo biológico neutralizado, y en un proceso de 12 semanas ya estaba perfectamente biodegradado todo el producto. Desafortunadamente en este proceso no hay mediciones precisas. Es una de las tareas que tiene el proyecto, hacer las mediciones y garantizar los niveles de temperatura adecuados del proceso para poder verificar que el riesgo biológico ha sido neutralizado. Por otra parte, los líquidos generados y separados a través del dispositivo simplemente se diluían con agua y se regaban en el terreno de la vivienda rural donde está ubicado este proceso. No había ningún problema y había sido manejado con muy buena conciencia y buen impacto. A partir de ese proceso tuvimos la posibilidad de llegar a una segunda versión del dispositivo. En este caso, esta segunda versión cumplía las mismas funciones, pero planteaba un ciclo de actividad distinto. El modelo en versión 2 fue fabricado en tamaño 1:1 y gracias a la experiencia de COWA pudimos ponerla en un escenario real para verificar parámetros y criterios de diseño en términos de ergonomía y antropometría. También en términos del ciclo de uso y actividad. El dispositivo estuvo en uso durante 1 semana y a partir de este proceso pudimos
identificar errores y fallas y pudimos hacer un mejoramiento del diseño, lo que dio paso a la versión 3. Esta versión 3 ya incluía un sistema mecánico que permitía un accionamiento y una dispensación automática del material secante desde el contenedor de material secante hasta el espacio de separación, y pudimos resolver también algunos temas en términos de protección y transporte de los contenedores de sólidos y de líquidos para facilitar el proceso en términos de la aceptación por parte del personal de mantenimiento y de SEO. Eso nos permitió establecer un ciclo de uso mucho más preciso. En este ciclo de uso, a modo esquemático, están representados las mujeres que entrarían a tener un contacto directo con el dispositivo entre las personas de mantenimiento y las personas que tienen que ver con el uso directo del dispositivo. En resumen, pudimos establecer un árbol de problemas que nos permitió entender el origen del problema y el problema principal. El problema principal, que ustedes ven aquí en rojo, es la contaminación del agua. Esta contaminación del agua está producida por un uso continuado de dispositivos de saneamiento tradicional. La razón por la que hacemos eso es porque en el mercado no existen alternativas y dispositivos sobre los que nosotros podamos tener una alternativa y tomar una decisión de un uso distinto. Tampoco tenemos la posibilidad de conocer el impacto de lo que significa usar los sanitarios tradicionales. Como resultado de este problema, teníamos temas de contaminación en el agua y en el suelo que desafortunadamente tienen una afectación de la salud pública y que por supuesto genera unos altos costos en términos de dinero que toca invertir en el sistema de salud. Si a este escenario le sumamos el escenario de las emergencias, vamos a tener que las emergencias causadas por desastres naturales nos generan destrucción de infraestructura que nos lleva a usar letrinas improvisadas y baños portátiles que incluso tienen un impacto más grande en la contaminación del agua. Obviamente toda la cadena se repite, tenemos contaminación del suelo, afectación de la salud pública y tenemos reducción de la capacidad para generar desarrollo y bienestar, lo que básicamente es una reducción de la resiliencia. Si convertimos este escenario en un escenario de objetivos, podemos pensar que nosotros como proyecto tenemos la posibilidad de enfocarnos en dos objetivos específicos. Uno, promocionar las alternativas ecoamigables de bajo consumo de agua, a través de ellas concientizar a las personas sobre el impacto que tienen los sistemas de saneamiento básico tradicional y a partir de nuestro proceso de diseño aumentar la oferta de dispositivos y sistemas alternativos, lo que en una cadena completa nos permitiría reducir la contaminación del agua, reducir la contaminación del suelo, mejorar los niveles de salud pública, aumentar la capacidad de generación de desarrollo y bienestar, básicamente los niveles de resiliencia, y también nos permitiría reducir los altos costos en salud pública. Para poder cumplir con estos objetivos nos hemos planteado una estrategia. La estrategia implica desarrollar primero un dispositivo para comunidades en situación vulnerable y a partir de ella proyectar esa evolución al sector residencial rural, al sector institucional e industrial y al sector residencial urbano. El espacio institucional es para nosotros de vital importancia porque, por ejemplo, en centros médicos, hospitales, se concentra gran cantidad del riesgo biológico que afecta al agua y desafortunadamente se mueve a través del sistema de saneamiento tradicional. Entonces estaremos haciendo un especial énfasis en poder llevar este dispositivo al espacio institucional, por lo menos en términos de salud. Para cumplir con esa primera fase que nos hemos planteado, con ese primer paso en la estrategia, nos hemos planteado 4 metas específicas para el dispositivo sanitario. La primera meta tiene que ver con la economía del dispositivo, en términos de que sea un dispositivo que tenga un precio equilibrado entre el costo actual de los sistemas de saneamiento tradicional y lo que implica el ahorro en temas de agua y de salud. El segundo objetivo para el dispositivo es que el material secante que use pueda ser desarrollado a nivel local, donde se presente la emergencia a la cual se lleve este dispositivo. El tercer aspecto es básicamente un punto en el que vamos a enfocarnos en la aceptación del dispositivo en términos del confort y la forma de uso. Y el cuarto objetivo tiene que ver con que el sistema, teniendo en cuenta sus requerimientos, pueda ser fácilmente transportado, instalado y mantenido. Para poder cumplir con estos 4 objetivos específicos del dispositivo, nos hemos planteado 4 fases. En la primera fase vamos a complementar la investigación que ya tenemos hecha, vamos a validar
la tecnología, la capacidad productiva y de proveedores que existe en el país y que nos permita garantizar la viabilidad del producto. En la fase 2 vamos a diseñar las alternativas para este producto, vamos a fabricar modelos y prototipos que posteriormente en la fase 3 van a hacer parte de las pruebas de validación y comprobación, los cuales van a ser desarrollados en espacios como talleres, laboratorios y también en campo. Y por último, la fase 4 nos va a permitir llegar a un diseño final y a un registro de patentes y establecer convenios de producción para poner el producto en una línea que nos permita llevarlo a la realidad. En este momento, el proyecto va a estar dirigido por el DGI, el Grupo de Investigación de Diseño, Gestión e Innovación de la Universidad Nacional, y cuenta con el apoyo de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Oficina de Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Sin embargo, el espacio está abierto para que otras organizaciones interesadas puedan participar, aportar y beneficiarse de este proyecto. Pueden encontrar más información del proyecto en la página web seco.leo.us y pueden contactar a la coordinación del proyecto en el momento en que ustedes gusten. Estaremos muy interesados en recibir todo el apoyo que puedan brindarnos. Muchas gracias.